Morena, Morena, Morena. Nuevamente nos da mucho gusto estar con ustedes. Hoy trataremos fundamentalmente el tema del gasolinazo. Se ha especulado mucho en algunos medios de comunicación, sobre todo el planteamiento que ha hecho Peña Nieto en el sentido de que el gasolinazo, el aumento en el costo de las gasolinas, se debe a que hubo un aumento internacional del precio de las gasolinas, lo cual es absolutamente falso, no es cierto. Es decir, aumentó el precio de las gasolinas, va a haber otros 2 gasolinazos en el mes de febrero y hubo alrededor de 40 o más gasolinazos en el gobierno de Calderón por la reforma energética. Ese es el fondo real, por la reforma que aprobaron básicamente el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la reforma energética. Y ahora este gasolinazo se debe a que en la aprobación de la Ley de Ingresos que se realizó a cabo en diciembre del año pasado, donde viene precisamente el aumento a las gasolinas, porque se aumenta el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Este lo votaron todos los diputados del PRI, todos los diputados del PAN, todos los diputados del Movimiento Ciudadano, los diputados del Partido Verde Ecologista, los diputados todos del Partido Encuentro Social, igual todos los diputados del Partido Movimiento Ciudadano y la inmensa mayoría de diputados del Partido de la Revolución Democrática. El aumento en las gasolinas es un fenómeno que se da por 2 factores fundamentales: la reforma energética que se viene trabajando desde hace ya varios años atrás, y por otro lado la aprobación de la Ley de Ingresos por los diputados de los partidos políticos que acabo de mencionar. Pero vayamos un poco más atrás. En el año de 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se cerraron 2 refinerías importantes para la producción de gasolina y otros combustibles en nuestro país. Se cerró la refinería de Azcapotzalco, se cerró la refinería de Poza Rica, y los gobiernos del PRI y del PAN nunca hicieron nada por invertir para construir una nueva refinería que sustituyera a estas 2 que se cerraron en el periodo de Salinas de Gortari. Ya no se construyeron ninguna refinería más en nuestro país en todo el periodo neoliberal. No obstante, en el año de 1993, en el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Pemex invirtió $2,000 millones, se asoció con la empresa Shell, que también invirtió $2,000 millones, y compraron una refinería vieja en Estados Unidos, en un lugar que se llama Deer Park. Esta refinería, a partir de que empezó a funcionar, México envía miles de barriles de petróleo crudo diarios y no regresan gasolina y otros combustibles. Pero miren ustedes, ese dinero que gastó Pemex para comprar esta refinería vieja, generar 6.500 millones de empleos directos en Estados Unidos y otros miles de empleos indirectos, y que además cada año Pemex paga impuestos al gobierno norteamericano por las ganancias que se obtienen en esta refinería, y que además la mitad de las ganancias la comparte con la empresa Shell, nada de eso hubiera pasado si esa refinería se hubiera construido en el país. Los gobiernos del PRI y del PAN siempre han pretextado que no hay recursos u otros pretextos banales para no construir las refinerías que tanta falta hacen en nuestro país. Actualmente México solamente tiene 6 refinerías, en Estados Unidos hay más de 150 refinerías. Es decir, las refinerías, en tanto la gasolina siga siendo el combustible fundamental para el transporte terrestre, pues son necesarias. En México, en cambio, repito, no se construyeron nuevas refinerías, se hizo una inversión conjunta con la empresa Shell y los beneficiarios pues
el beneficiario fundamental es la empresa Shell y el gobierno norteamericano, al que Pemex anualmente le paga una cantidad millonaria de recursos en dólares. Ahora bien, en México, en el gobierno de Vicente Fox, la producción diaria de barriles de petróleo crudo de nuestro país llegó a ser de 3.400.000 barriles diarios. Hubo una cantidad importantísima de recursos por el ingreso de dólares por la venta de petróleo crudo. Se pudo haber construido también 1, 2 y hasta 3 refinerías en ese periodo. No se construyó ninguna. En el caso del gobierno de Felipe Calderón pasó lo mismo. Es más, concretamente en el año 2010, los excedentes petroleros llegaron en nuestro país a más de 200,000 millones de pesos. El excedente petrolero es que opera de la siguiente forma. El año anterior, en diciembre, en 2009, se aprueba el precio estimado del barril de petróleo crudo. La Cámara de Diputados estimó que durante el año 2010, en promedio, el precio del barril de petróleo crudo sería de $65.4. Pero ustedes recordarán que en ese periodo llegó a valer hasta más de $100 el barril de petróleo crudo. Entonces, el excedente de 65.4 a 100 o más dólares por barril no queda presupuestado, son recursos adicionales para nuestro país. En el gobierno de Calderón, en el año 2010, hubo más de 200,000 millones de pesos de excedentes petroleros. Con esos recursos, el gobierno de Calderón pudo haber construido fácilmente 4 refinerías en ese momento, y no construyó ninguna, ni siquiera la que había proyectado, con la que engañó al pueblo de México, que se iba a construir en Tula, Hidalgo. No construyó nada. ¿Por qué? Porque él ya tenía de manera preconcebida, igual que Carlos Salinas de Gortari, entregar paulatinamente los recursos petroleros de nuestro país a las grandes empresas transnacionales, cometiendo con esto una gran traición a nuestra patria. Pero son los gobiernos del PRI y del PAN. En este momento, Caldwell acaba de declarar hace una semana que desde hace 17 años, es un dato oficial que ellos dan, no se da mantenimiento a los ductos y a los gasoductos de Pemex. No se han construido nuevas terminales de almacenamiento de combustible, pero lo pudieron haber hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque quieren chatarrizar las instalaciones de Pemex para hoy decir que la única forma de dar mantenimiento y de construir los nuevos ductos de Pemex solamente será a través de la iniciativa privada, de inversión fundamentalmente extranjera. Pero Pemex tiene dinero, ha tenido dinero, pero lo han canalizado de manera incorrecta o de plano se lo han robado. Por ejemplo, de esos 200,000 millones de pesos mexicanos que hubo de excedentes petroleros en el 2010 y de los excedentes petroleros del 2011, en lugar de invertirlo, finalmente una parte lo depositaron, 8,000 millones de dólares en el Banco Mundial y 6,000 millones de dólares en el Banco Interamericano de Desarrollo. Con esos recursos que depositaron en estos dos bancos, para supuestamente que México tenga pues un voto ponderado mayor en estos organismos, se podrían haber construido en ese tiempo 3 refinerías más todavía, o se hubiera dado el mantenimiento a los ductos, a los gasoductos, se hubieran construido nuevos gasoductos, nuevos ductos y más terminales de almacenamiento, porque Caldwell dice que las que se tiene actualmente nada más alcanzan para tener disponibles para el país el combustible necesario para 2 o tal vez 3 días. Es decir, esta política neoliberal que se afianzó más con la firma del llamado Pacto contra México entre el PRI, el PAN y el PRD, es lo que está causando hoy de manera abierta este efecto que es el aumento en el precio de las gasolinas. Pero hay que decir con mucha claridad,
Los diputados, como decíamos hace rato, de todos los partidos políticos, excepto Morena, votaron a favor del gasolinazo. Por eso nosotros decimos que no somos iguales. Morena es un partido diferente, que realmente está defendiendo los intereses de nuestro pueblo, no nada más en el Senado, en la Cámara de Diputados, también lo hemos hecho en las movilizaciones, no solamente en este momento, sino desde el año 2008, en el año 2013, estuvimos afuera del Senado, afuera de la Cámara de Diputados, para impedir que se llevara a cabo este gran atraco contra la nación mexicana. La lucha de Morena tiene como antecedentes las luchas que ha encabezado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aún antes de que se constituyera nuestro partido político, que es Morena. Por eso hoy decimos que la alternativa real y verdadera para todos los mexicanos es el proyecto que está planteando el licenciado López Obrador, los 50 lineamientos básicos para un nuevo proyecto de nación 2018-2024. En ello se contempla con mucha claridad que para lograr nuevamente la independencia de nuestra patria en el aspecto energético, se deben construir por lo menos 6 refinerías, hay recursos para ellos, se debe poner a funcionar al 100% todas las hidroeléctricas del país, porque miren, solamente en el punto 25 de este proyecto, de estos 50 puntos, 50 lineamientos para el proyecto alternativo de nación, voy a permitirme leer solamente el punto 25 para que vean ustedes la gran ofensa y el gran atraco que se está cometiendo contra nuestra patria por estos gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Punto 25. Dice, operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir compras a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras que reciben por influyentismo y corrupción un subsidio de más de 20,000 millones de pesos anuales del presupuesto público. Es decir, el petróleo, el gas, la electricidad, las empresas privadas reciben apoyo, reciben subsidios, y en cambio el precio, no nada más de las gasolinas y del diésel, sino también el precio del gas, el precio de la energía eléctrica, está aumentando en nuestro país. Nosotros finalmente queremos decir que hay una esperanza para nuestra patria, para nuestro pueblo, y esa esperanza la representa hoy por hoy el proyecto que plantea Morena a toda nuestra patria para liberar definitivamente a nuestro país de las garras y de las intenciones de las potencias extranjeras y de los malos mexicanos que han preferido algunos millones de pesos a defender con amor a nuestra patria y construir un México mejor y más digno para todos los mexicanos. La lucha sigue, viva Morena. Morena está con el pueblo de México, Morena es diferente de todos los demás partidos políticos y Morena, aliado con nuestro pueblo, triunfará y construiremos una patria mejor a partir del 2018. Muchas gracias por su atención. Morena.